Estábamos hablando del golpe a la infancia, niños víctimas de abuso y maltrato. Es el tema importante, sobre todo por las cifras de las que hemos estado hablando. Son 13.000 casos, más de 13.000 casos en realidad de violencia entre enero y junio. Nada más. Y estamos hablando de niveles de violencia, Sofi, no solamente física y sexual, sino estamos hablando de violencia psicológica y también de temas de dinero, ¿no es cierto? Que a veces no se habla mucho, ¿no? De que el dinero no llega como debe llegar. Así es, la situación de violencia contra los niños es sin duda una preocupación y estamos viendo la vulneración de derechos específicamente en este caso. Por eso tenemos la presencia de nuestras invitadas especialistas en el tema, de Pia Fray, psicóloga, y de María Villalobos, directora de Save the Children, ¿no? Que finalmente vamos a conversar y vamos a ver, antes de conversar con ellas, vamos a presentar una nota vinculada a esta situación lamentable. Siete de cada 10 niños y niñas de 9 a 11 años han sido alguna vez víctimas de violencia psicológica o física alguna vez en su vida. 5 de cada 10 han sido golpeados con correa, soga, palo, puñetes, patadas y cachetadas. Y 5 de cada 10 han sido humillados con lisuras, insultos, etc. Cifras alarmantes de una realidad escalofriante, lo que nos lleva a pensar qué está pasando, por qué en lo que va del año tantos niños han sido maltratados por sus propios padres o madres. Hemos tenido un reporte de 13.147 casos de violencia. Me estoy refiriendo a distintas formas de violencia, que son la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física y la violencia sexual. Esto quiere decir que a nivel nacional, cada mes se han atendido a más de 2.000 niños o niñas víctimas de violencia familiar. Terribles hechos que tienen a Lima como la región en donde más se abusa de los menores, sobre todo a nivel sexual. Y el segundo lugar lo ocupa Junín, con 204 casos. El tercer lugar, La Libertad, con 166 casos. En cuarto lugar, San Martín, con 147 casos. Y de allí baja en Ica a 108 y Callao con 102. Para la Policía Nacional, la mayoría de estos delitos son realizados por el padre y no se denuncian por el miedo de la madre a perder el apoyo económico o por las amenazas violentas. ¿Por qué no denunciamos? A veces por temor, pero se debe hacer. Cualquier persona puede denunciar, el vecino, el amigo, la Defensoría del Pueblo, cualquiera, un profesor, un representante de salud, que a veces son atendidos, ¿no? Y es que es tanto el miedo que ocasiona el agresor que solo en Lima, en las comisarías de familia, se han registrado poco más de 650 casos de violencia familiar. Entonces ya tenemos 9 sobre sexualidad, física y psicológica 205, psicológicas 302 y físicas 129. Pero de estos casos registrados, solo en las comisarías de familia, estas son las principales denuncias. La física es el maltrato, un correazo, una cachetada, un puñete, una patada, un jalón de cabello, un jalón de la ropa del niño, lo agrede contra la pared, lo tira, pues. Al aspecto psicológico es un insulto, es una indiferencia, es no dejar que el niño tome sus alimentos, una humillación. Hay tantas formas. En lo que es, en el caso sexual, es haber tenido una relación no autorizada, y en niños que no tienen la capacidad de discernir. Recordemos que el Ministerio de la Mujer brinda ayuda a través de la línea y el chat 100. Además, existen 245 centros de emergencia mujer, a donde puede pedir ayuda o denunciar. También
La Policía Nacional tiene la central telefónica 105 y cuenta con las comisarías de familia, en donde los padres o niños pueden recibir apoyo psicológico, preventivo o incluso realizar alguna denuncia. Todos estos son apoyos gratuitos las 24 horas del día a nivel nacional. Bueno, una situación que tenemos que lamentar y que tenemos que denunciar y analizar y ver cuál es la situación y la posibilidad de cambio real que hay para eliminar estas situaciones de violencia. Pía, María, ¿qué comentarios le merecen para empezar a abrir el tema, ¿no? Es decir, ¿qué significa la violencia contra los niños y las niñas en el país y qué es lo que está representando también para ellos y para todos? Les proponemos una conversación abierta, digámoslo así, ¿no? Para que no sea... Mira, si quieres yo empiezo planteando el hecho de que desde nuestro análisis en Perú y en el mundo, porque la violencia contra los niños y las niñas es algo como si no pasara nada, es porque a los niños no se les concibe como personas. Los niños son parte de la familia, son propiedad de la mamá, del papá o del profesor, dependiendo en el espacio adulto, pero no se les concibe como personas que tienen derecho y por ende pueden opinar, pueden pensar distinto a ti y en algunas cosas no siempre tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y lo otro es la ignorancia de los adultos, que creemos que con violencia solucionamos las cosas, porque muchos padres y madres de buena fe creen que golpeando van a educar. O sea, es el sacrificio menor que tienen que hacer para que a la larga sean personas de bien. Y estamos totalmente equivocados. Yo opino lo mismo, totalmente. Yo creo que también hay un tema importante, ¿no? A los niños hay que enseñarles a decir no, ¿no? Empoderarlos en ese punto y decirles no, tienes derecho, como acabas de decir tú, a que no me toques, a que no me golpees, a que no me grites y si no tengo siempre dónde voltear, ¿no? Y poder pedir ayuda, si no es una mamá, si no es un familiar en la escuela, a la profesora, a la directora, pero eso es lo que pasa, el niño atemorizado se queda mudo, ¿no? Y no dice, entonces guarda hasta que explota y ya la situación se fue de control. Ok, pero eso estamos hablando que un niño puede decir no si está informado y si sabe. Exacto. Si es que desde niño, tu familia, tu papá, tu mamá, el que te cuida, te enseña y te habla. Pero estamos hablando... Y en la escuela. Ahí está el trabajo. Claro, pero el tema es que en este caso estamos hablando de violencia intrafamiliar, donde desde muy niño lo único que has recibido como estímulo es que te peguen, que te griten, porque el gritarte también es violencia o que te digan, no, así no se hace, o que te humillen, o que no te den de comer, o que te digan, si te portas mal no te doy de comer. Entonces, ¿cómo haríamos? El tema es ese, ¿no? Yo creo que es preventivo, o sea, enseñarle al niño que hay otra manera, que hay otra forma, que esa no es la correcta, por más que ellos vengan de un ambiente así, y lo más probable es que sus padres también hayan venido de un ambiente así. Entonces es una cadena que se repite y se repite y se repite, y el niño que sufre violencia no necesariamente tiene que ser él el violentado. Si él vive en un ambiente de violencia, también es víctima. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? No solamente, a veces hay niños que dicen, pero si yo no lo he tocado, pero es un padre que agrede constantemente a la madre, agrede a los otros hermanos, grita, golpea, el ambiente de violencia también te vuelve víctima. Entonces, regresando al tema, yo creo que es un tema preventivo en los colegios, a nivel de sociedad, en los barrios, es decir, existe otra manera, esto no es la única, ¿no? Ahora, pero para hacerlo realidad, digamos, o sea, para llegar hasta el último rincón del Perú, en Puno, en Iquitos, tiene que ser a través del Estado. Es su trabajo, ¿ya? Y la verdad es que por lo menos hace 2 años tenemos todas las herramientas legales para hacer esta transformación social que el Perú necesita y que los niños merecen, ¿no? O sea, sí hay herramientas legales. Tenemos la ley que prohíbe el castigo físico y humillante hace como 1 año y medio y hasta ahora no se implementa. Lo último que nos dijo el MIM, ¿no? Y veamos cómo reacciona esta nueva gestión fue, estamos trabajando los lineamientos para llevarlo a cabo, porque el papel no hace el cambio. Tenemos la ley que eleva a rango de ley el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que es el ABC de los derechos de la infancia, y tampoco se implementa. Entonces, solo es decisión política. Y desde nuestra experiencia también es que la verdad es que los adultos tenemos que informarnos más sobre el proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Porque se le cae a un niño de 3 años el agua encima, lógico, pues porque está recién desarrollando, no sé, psicomotricidad. Pero si tú no conoces,
explotas y tu ira se la reviertes al niño y a la niña. Entonces, papás, mamás, profesores, infórmense, o sea, entren en internet, lean sobre la etapa del desarrollo, qué puedes esperar Es capaz, si no. Claro, o sea, qué puedes esperar a determinado momento de crecimiento, ¿no? Justamente, María y Pía, y creo que es importante plantear esta situación y la escuela como un ámbito sumamente clave para generar los cambios, ¿no? En ese punto creo que, porque incluso han habido discusiones donde se plantea que no haya ninguna intervención adicional a padre-madre para la formación de los niños y las niñas, lo cual les daría un nivel de desprotección mayor. Eso es ilegal. Totalmente. Okay. Nuestro país, en sus leyes, es el Estado el garante de los derechos. Tú garantizas los derechos operativizándolo en la escuela, en los centros de salud. Exacto. Todas las mamás, las que estamos embarazadas, estamos obligadas a ir a los controles al centro de salud. Que en ese control te den una charlita, no tiene que ser algo total. Poco a poco nos vamos educando sobre cómo ser mamá, qué significa la infancia, etcétera. Y las consecuencias, los ¿no? programas sociales. MIDIS tiene programas sociales que llegan a las poblaciones más vulnerables. Ahí den charlas, reparten material, etcétera, sobre cómo se educa, la consecuencia de la violencia, qué país estamos construyendo con estas prácticas. Ahora, terribles. ¿por qué es importante? Y eso va para Pía, bueno, para las dos, pero para Pía sobre todo por lo que es psicóloga. Y es, muchas madres nos deben estar mirando en estos momentos, ¿no? Padres también. ¿En qué repercute en la vida de un niño, por ejemplo, ya en la etapa adulta, porque claro, ahorita un padre puede decir, pero si yo no he maltratado a mi hijo nunca, pero claro, desde chico le ha gritado, le ha dicho, tómate el vivero. Sí, claro, mil otras maneras. No, o sea, otro nivel de maltrato que ni siquiera uno es consciente, ¿no? Y que recién estamos aprendiendo a ser conscientes. ¿Cómo puede repercutir en su vida futura? Bueno, en muchísimas cosas. Lo principal para mí es el tema de la autoestima, la seguridad en sí mismo. O sea, es un niño que lo estás totalmente minimizando, ¿no? No le estás dando la oportunidad de crecer sanamente, de creer en sus capacidades y en sus habilidades, sino que simplemente le estás transmitiendo, no puedes, eres un inútil, no confío en ti, etcétera, etcétera, ¿no? Eso repercute en muchas cosas a nivel social. Es un niño que va a tener muy pocas habilidades sociales para relacionarse tanto en el colegio, en la edad de escolar y después a nivel adulto, en nivel laboral, etcétera. Lo más probable es que tenga problemas con su pareja porque no sabe cómo relacionarse, no le han enseñado. Bueno, y cuando es niño, problemas de conducta en el colegio, puede verse temas de insomnio, niños que dejan de comer, que no quieren ir al colegio, que se aíslan, angustias, ansiedades, hasta depresión, porque son niños que no manejan y no tienen, o sea, la base de un niño son padre y madre, ¿no? Y este chantaje económico, si me permiten hablar, que es muy poco se ha hablado, pero creo que también es un tipo de maltrato, ¿no? El chantaje económico, te doy, no te doy, pórtate bien, que tu mamá no me dice, que tu mamá no hace, que yo te doy, pero tu mamá no. Es decir, ese tipo de chantaje, el que el niño está en mucho el cuidado, medio, ¿no? Mucho cuidado ahí. ¿Qué pasa ahí? Mucho cuidado. Eso también es violencia. Claro, por supuesto que es violencia, porque estás involucrando a un niño en un tema que no le corresponde, o sea, es un tema de adultos y el niño no tiene herramientas para poder defenderse. A él, como dice María, es por un tema de derechos. El niño necesita, o sea, sus derechos son claros y es lo que le corresponde. Pero eso que nos parece quizás de alguna manera lógico es lo más difícil que la mayoría entienda, ¿no? Que los niños y las niñas tienen derechos, son sujetos y sujetas de derecho. Entonces, ¿cómo podríamos impulsar que esto cambie? Pero digamos, ¿dónde los papás y las mamás tienen la oportunidad de aprender esto? O sea, yo sé porque, claro, mi trabajo es ser un especialista en derechos de la infancia, ¿no? Pero ¿dónde el papá y la mamá acceden a esta información? ¿En qué web de los ministerios? ¿En qué charlas? Entonces ahí es donde no es tan complicado en realidad. O sea, los colegios, por autonomía de la directora o la UGEL o la DRE o el ministerio, pueden hacer talleres, pueden ubicar especialistas, ¿no? Para poder dar charlas, entregar información. Ya está todo hecho. En realidad, este problema, para poner la dimensión global, en el 2006 Naciones Unidas hizo un estudio mundial sobre violencia contra la infancia, porque a los niños y a las niñas en todos lados los agreden de distinta forma, ¿no? Y el Perú asumió compromisos para revertir esta situación. Y claro, yo digo, ¿qué significa una ley? ¿Qué significa asumir un compromiso? Pareciera que nada. O sea, es como si nada, ¿no? Y solo operativizándolo va a cambiar. Un efecto más que es muy importante además para el Perú frente a la violencia. Un niño o una niña golpeada
no aprende, porque tú estás en el colegio aterrorizado, porque dices, voy a llegar a la casa y como no doblé mi ropa, no aprendes. Estás bloqueada. Entonces, estos bajos logros de aprendizaje, además de todas las deficiencias pedagógicas, están también vinculados a la situación de violencia y estrés que viven los niños y las niñas. Entonces, el Ministerio de Educación tiene rápidamente que asumir el liderazgo en esto. O sea, escuelas de padres sí puede haber. Sí, miles. Hay, pero muy pocas. Y la salud mental, en el ámbito de la salud, ¿cómo podríamos contribuir para que todo esto también se dinamice y se plantee, ¿no? Porque si bien es cierto, por rectoría entiendo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ve también, debería. Es el líder, pero no tiene que resolver todo. Tiene que decirle a los demás, pues delegar. Así es. Exacto. Debería ser un trabajo multisectorial. Delegar, ¿no? porque Y es salud, muy por grande. ejemplo, ¿qué podría plantearse aquí? Sí, o sea, como dice María también, efectivamente, hay que delegar. O sea, un solo ministerio no puede ocuparse de todo. Es muy grande, hay mucho trabajo por hacer y verdaderamente hay padres que sí están interesados. Yo he tenido la oportunidad de dar charlas en lugares con pocos recursos y qué sé yo, y de verdad que hay padres que les da la oportunidad y asiste y va, ¿no? Pero claro, no tienen dónde. Entonces, no saben dónde. A veces hay charlas de 100, 200 padres de familia, dices, pero señorita, por favor, regrese, ¿no? Y es como tratar de llegar hasta ahí y que realmente se tengan la oportunidad de poder asistir. Pía, Magabi, mira, justo acá tenemos una madre, ¿no? que quiere saber, Rita, dice, cuando un padre agrede a su hijo desde niño, ¿cómo se puede hacer para que este hijo pueda hacer que su vida sea menos difícil con ese padre? Ahí te involucras a la mamá, ¿no? Definitivamente. O sea, la madre está involucrada en este tema. O sea, para mí, definitivamente tienes que trabajar con el padre. O sea, no puedes permitir que esa violencia siga existiendo. Hay que pararla de alguna forma, ¿no? Hay que buscar ayuda. Por supuesto, porque no se trata de que la pasen un poquito mejor, sino la idea es que eso se acabe y se termine, ¿no? Porque sí van a haber consecuencias, definitivamente. Pedir ayuda, hablar con el padre, y si no, bueno, en algún momento hay que retirarse, ¿no? Así es. Y importante involucrar padre y madre, ¿no? Porque siempre la responsabilidad del cuidado de niños está como que en el imaginario es la madre la única responsable. Tenemos más llamadas y comunicaciones. Edwin Julca desde Los Olivos. Edwin, buenos días. ¿Cómo estás? Señorita, buenos días. Para mí es un honor participar en el panel. Yo quisiera dar mi opinión, mi punto de vista del maltrato de los niños, en especial de los niños especiales que estudian en colegios particulares. Muchas veces los colegios particulares, en primer lugar, no tienen infraestructura adecuada y a raíz de eso contratan profesionales que no son suficientemente capacitados. Y por lo tanto, la confianza y el aprendizaje no es tan real y el cuidado tampoco no es muy riguroso. El Ministerio de Educación da licencias de funcionamiento que dan mucho que hablar por el simple hecho de ser una casa, un cuidado dentro de una casa, no tienen infraestructura. Y otro término es que los niños maltratados o que se someten en las instituciones educativas públicas o privadas, más de las veces vienen de familias disfuncionales. ¿Qué sucede? Los padres separados o con problemas de separación, una serie de datos que el niño sufre dentro del hogar, ¿no? Y ahora, hay otro tema bastante interesante en el aspecto de la formación de los niños, la crianza de los padres. Hay niños que a los padres los condicionan. Papá, no como porque no me compras eso. Y los niños chantajean a los padres y los padres a veces ceden. Y a veces uno cuando camina por la calle ve a un niño que se revuelca y papá tiene que correr a la tienda a comprarle algo o satisfacer la necesidad de ese niño, la exigencia. Entonces yo pregunto a las psicólogas cuál es la forma de criar a esos niños si en su casa no los pueden controlar y cómo se cree que los profesionales pueden mejorar esa conducta de ese niño si en casa no hay buena formación. Ok, Edwin, mil gracias por tu comentario y por tu pregunta. Acá justamente te van a responder las especialistas, chicas. Bueno, definitivamente el tema de los límites es importantísimo y eso se da en la familia, ¿no? Yo creo que la escuela tiene mucha protagonismo en algunas cosas, pero el protagonismo importantísimo en cuanto a límites y crianza viene de casa, ¿no? Y claro, un niño que chantajea, un niño que hace una pataleta o que no maneja bien sus impulsos, tiene que estar controlado por papá y mamá. O sea, tiene que haber un tema familiar atrás de límites y de control de impulsos y decir hasta aquí llegamos y esto es lo permitido y lo no permitido y así se va trabajando. Hay terapia
terapias integrales en las cuales se trabaja al niño y también se trabaja con la familia para poder haber un cambio, ¿no? Inmediato. ¿Cómo lo puedo empezar a controlar? O sea, así un tip chiquito nomás. ¿Cómo empiezo a controlar a un niño incontrolable? Desde chiquito, es que no Claro, no empezamos es que tengo que tarde. empezar, Claro, es que ese Quizás es el el tema no es el control, sino el... Generalmente uno llega a consulta o a terapia cuando el niño tiene 8 o 9 años y dice, claro, ¿qué pasó a los 2? ¿Qué pasó a los 3? ¿No? No es esperar hasta que tenga 8 o 9 años, sino desde los 2 años tú empiezas con límites. Una reflexión, o sea, per se el niño o cualquier persona no es que seamos incontrolables, o sea, somos personas y todas las personas necesitamos un orden. ¿Qué hago en mi casa? Nos sentamos y ponemos normas de convivencia y discutimos, o sea, si todos realmente somos conscientes de el límite de dormir, el límite de ver tele, etcétera, es un equipo poniendo normas, cada uno con su responsabilidad, porque mi responsabilidad de mamá es la mía y no se la puedo endosar a mis hijos. O sea, no golpear no significa libertinaje. O sea, son cosas totalmente distintas. Tienen que haber normas para convivir en tu casa, en el parque y en cualquier lado. O sea, y no importa qué tan chiquitos sean, no, te van a entender. desde chiquitito. Sí. Y los papás tenemos, mamás y papás, hay que esforzarnos porque la cosa no viene fácil, no es fácil educar. Entonces, haz tu chamba y esfuérzate para educar bien, aunque estés cansado. Okay. Así es. Gracias, muchachos. Sí, es muy importante esto porque en realidad, como ya se ha señalado, el Estado debe garantizar el derecho de los niños y las niñas en nuestro país y hay responsabilidades que debemos asumir como familia, que debemos asumir como instancias públicas, instancias privadas. Es decir, el cambio tiene que venir de todos y de todas, pero el liderazgo tiene que estar también desde el Estado. Y hay muchos ámbitos, y uno de los ámbitos importantes donde debemos asegurar las buenas condiciones de los niños para vivir son las escuelas, las diversas escuelas. Y precisamente por eso vamos a ubicarnos en otro ámbito de trabajo con niños también, con niñas que finalmente, lamentablemente, también viven con violencia y vamos a conversar con Cecilia, que tiene a una invitada importante, por supuesto. Muchísimas gracias, Sofi. Efectivamente, hemos estado aquí escuchando atentamente esta conversación porque cuando hablamos de niños en general y uno de los derechos de todos los niños en el mundo es el derecho a la educación. Y en este caso, educación especial que tiene que tener una serie de parámetros importantísimos y es lo que vamos a conversar el día de hoy a propósito de una denuncia realizada por unos padres preocupados porque esto fue en La Victoria. Su hijo recibía maltratos en una escuela para niños con habilidades especiales. Así que vamos a conversar sobre este tema y reflexionar, por supuesto, al respecto con Patricia Andrade. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hablaba del derecho universal a la educación. Que además está normado en nuestro país, ¿no? Está amparado bajo la ley 28044, que está, digamos, en la Ley General de Educación y que, digamos, norma esta educación especial que es un derecho para niños y niñas en nuestro país. Sin embargo, la pregunta que creo yo está aquí saltando a propósito de esta denuncia para muchísimos padres de familia es quién fiscaliza y quién supervisa las diversas instituciones, en este caso privadas, a donde asisten niños con habilidades especiales que podrían estar siendo objeto de maltrato. Bueno, en realidad los entes fiscalizadores está la UGEL en primer lugar, está la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, como tú bien dices, hay una normativa, pero ya hay nuevas normativas en las cuales el Estado peruano, digamos, ha decidido participar, que son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dentro de esta convención lo que se plantea es la educación inclusiva, es decir, que ya los niños y niñas con algún tipo de discapacidad formen parte de las escuelas regulares y evitemos y transitemos hacia un esquema de inclusión y no hacia un esquema de segregación, que es justamente mantener escuelas especiales con niños con habilidades diferentes, como se les suele denominar, en donde justamente están más expuestos a estos esquemas de maltrato, en donde nadie puede denunciar nada porque
no hay conciencia de lo que sucede y no hay fiscalización tampoco, ¿no? Sin embargo, estuve leyendo acerca de las habilidades requeridas, digamos, para poder impartir en este caso educación especial. Sí es cierto que efectivamente la nueva norma, incentiva a que los niños con habilidades diferentes puedan, digamos, ingresar a un plantel, y esto es una ley y es un derecho, ¿correcto? Sin embargo, hay ciertas habilidades particulares en cuanto a los perfiles de los profesores que se debe tener para poder trabajar en general con niños, ¿no? Exacto. Podemos mencionar algunos: tolerancia a la frustración, por ejemplo, responsabilidad, vocación de servicio, expresión artística y recreativa, creatividad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque evidentemente trabajar con niños en general es mantener, por ejemplo, su imaginación, digamos, activa y desbordante. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla y luego seguimos conversando. Juan Carlos Villegas nos llama desde Sullana. Juan Carlos, buenos días, te escuchamos. Buenos días, señorita. Estoy mirando el programa y escucho sobre los maltratos de los niños, el cual me da muchísima pena porque a la vez yo nunca conocí a mi padre, soy de provincia y ahora me tocó tener un niño con síndrome de Apert y malformación congénita y hidrocefalia. Él nació en Sullana, hace 4 años estoy yendo y viniendo a Lima mensual, a veces a los 2 meses. Él tiene su control de por vida en el Almenara en Lima. He tocado muchas puertas, gracias a Dios los doctores en el Almenara me han apoyado mucho, son unas personas que no les trato como profesionales, sino como humanos, porque verdaderamente son excelentes personas. El cual yo tengo, mi esposa es profesora, trabaja en la Sierra de Ayabaca. Yo he luchado por ella, he ido a las UGELes, porque incluso he ido a la ministra de la Mujer y no he podido hablar con ella, pero mi hijo, él dice la abogada que por discapacidad, porque yo tengo su carnet de discapacidad, dice que automáticamente su madre debe estar donde está él, porque es la única tutora. Y lo que a mí me da tantísima pena, un niño que así con discapacidad, que es mi hijo, el cual lo amo, para mí es mi vida, esté lejos de su madre, porque yo me crié sin padre, mi madre murió a temprana edad, y para mí son mi vida. Tengo 3 hijos, el cual a veces tengo un hijo que ocupa el primer puesto, está en 2º año de secundaria, y a veces yo lo veo frustrado, porque a veces el dinero no nos alcanza. Él dice, papá, quiero ir a un colegio mejor, porque yo doy para más. Juan Carlos, a veces, dígame. Sí, te estamos escuchando atentamente y más o menos tenemos claro el panorama de lo que vienes viviendo, esta situación evidentemente injusta y sobre todo de tener que estar realizando estos viajes continuos, ¿verdad?, hasta Lima, desde Sullana. ¿Cuál es tu pregunta en concreto, para nuestra especialista? El cual, mire, yo digo y les pido por favor, sobre la discriminación. A veces yo cuando voy al aeropuerto, a veces me siento un poco frustrado, porque a veces mis pasajes me dan por vuelo y voy al aeropuerto, a veces cuando lo ven a mi hijo, como que lo discriminan. A veces hay padres que tienen sus hijos, se acercan, dicen, oye, mira ese niño bien ojón, ese niño mira su cara como es, y a veces hay padres que lo cogen, no quieren que se acerque a cogerlo a mi hijo, a veces, el cual yo me siento un poquito mal. No te preocupes, Y Juan digo, Carlos. ¿por qué a veces esa discriminación? No entiendo. A veces mis hijos también dicen, papá, mira cómo lo miran a mi hermanito. Yo no entiendo, por eso quisiera ver que la doctora por lo menos nos dé una ayuda a nosotros también como padres, porque nos sentimos a veces un poquito, no sé, más. ¿Por qué ese maltrato, más claro? Por supuesto que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu comunicación y vamos a conversar sobre tu tema también aquí con la doctora. Gracias. Patricia, evidentemente, estamos recibiendo llamadas, en este caso de Juan Carlos, que nos llama desde Sullana, y ha abordado muchos puntos, ¿no? Puntos que son importantes y que se tienen que, cambiar desde el Estado, en el caso de la, falta o ausencia de lugares o centros especializados para el trato de niños con habilidades diferentes, en el caso en Sullana, porque él tiene que estar viajando constantemente a Lima, y por supuesto también el hecho de la ignorancia, ¿no?, por llamarlo
correctamente, ¿no? Que existe por la poca socialización también de este tipo de temas, ¿no? Sí, como tú dices, se han tocado varios temas, ¿no? Un tema de cómo alrededor de la discapacidad se genera también alrededor de la familia muchas cuestiones. Hay un cuidador que deja de trabajar y deja de generar ingresos. No hay instancias, digamos, a donde puedan acudir en sus regiones y por lo tanto tienen que todo está centralizado en Lima, que es un problema que digamos, trasciende esta esfera, ¿no? Es una cosa que hay que trabajar. Y luego el tema de la discriminación y la falta, como tú comentas, de conocimiento en general de la gente, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que se debe seguir trabajando, espacios como este lo permiten, es concientizar a la población respecto a la discapacidad. Son personas, las personas con discapacidad son personas también primero y por lo tanto tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y entonces en el tema educativo también tienen derecho a poder educarse. Y como te decía hace un momento, desde instituciones como la nuestra, desde instituciones que se han alineado para luchar por este objetivo, como es la Coalición por los Derechos de la Educación Inclusiva, estamos trabajando justamente para que los esquemas sean esquemas regulares porque creemos que la inclusión de las personas con discapacidad es lo que funciona. Y la inclusión pasa por que una persona con discapacidad, desde que comienza su vida en sociedad, pase por espacios inclusivos, ¿no? Entonces, desde su rehabilitación, desde el nido hacia todo lo que es educación y después el tema de la educación encadenada con el trabajo, porque cuando una persona se puede formar y potenciar sus habilidades, sean cuales sean, siempre va a haber un mejor pronóstico y también recordar que hay centros de intervención temprana, ¿no? Propuestos desde el Estado para niños con discapacidad, con habilidades diferentes y es importante y es oportuno que los padres de familia estén, digamos, correctamente informados sobre estas facilidades, bueno, más que facilidades, derechos, ¿verdad?, que tienen que ser ejercidos. Bueno, sí es importante también saber, y en todo caso, digamos, saber que uno puede realizar las denuncias respectivas a la UGEL, ¿no? Y a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene una unidad especializada, digamos, abocada al tema de educación y al tema de discapacidad. Ahora, igual pienso yo también como madre de familia, no deberíamos esperar, digamos, a tener que realizar una denuncia, porque en realidad cuando uno escoge un centro es porque estás... Sí, porque además cuando tú denuncias, en realidad tu niño, tu niña va a seguir acudiendo a un espacio que ya no va a ser un espacio, digamos, que está bien sintonizado con tu hijo, ¿no? Es un espacio que ya está contaminado, digamos, de esta relación. Entonces, solamente volviendo al tema de esta formación de los docentes, efectivamente es importante que todo docente que vaya a trabajar con niños en general esté formado para ello y por lo tanto es importante que el Ministerio genere estos espacios. Desde sociedad civil también los estamos generando, estamos trabajando en capacitaciones para docentes justamente para que puedan trabajar con niños con discapacidad en espacios regulares, para que sean adaptaciones curriculares, para que generen la convivencia que no solamente beneficia al niño o la niña con discapacidad, sino a los otros, porque los otros también aprenden y justamente yendo a la pregunta, cómo nosotros aprendemos a convivir con las personas con discapacidad, a entenderlas, a tolerarlas, a digamos, valorar su diferencia, conviviendo con ellas, conociéndolas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por esta entrevista. Importante hablar sobre estos puntos y ya la reflexión queda para ustedes en casa.